Tormenta política en Washington. El presidente Joe Biden indulta a su hijo de todos los cargos, desatando indignación entre sus adversarios, encabezados por el mismo presidente electo Donald Trump. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca aviva los temores de miles de soñadores en todo el país debido a las amenazas del nuevo mandatario del programa DACA. Victoria legal para los miles de migrantes que cruzan por la República Mexicana. Una decisión de la Corte Suprema del vecino país podría protegerlos de abusos, detenciones arbitrarias y hasta desapariciones. Guerra sin cuartel entre la Malliza y los Chapitos mantienen al estado de Sinaloa en una espiral de violencia fuera de control que ya deja cientos de muertos y pérdidas millonarias en todo el estado. Conozca la historia de Ivonne, la patinadora más veloz del mundo que con sus hazañas deportivas se ha convertido en una inspiración para una nueva generación de atletas salvadoreños. Así empezamos su noticiero nacional, cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional, cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Mil gracias por estar con nosotros. Iniciamos con lo siguiente. El presidente Joe Biden puso a temblar el panorama político del país después de perdonar a su hijo Hunter Biden de todos los delitos federales en su contra cuando había prometido no hacerlo. La decisión ha generado una ola de reacciones y críticas hacia el primer mandatario, quien enfrenta su último mes en el poder. Alfredo Miranda nos tiene más información. La decisión del presidente Biden de indultar a su hijo Hunter sacudió el espectro político de Washington y ocupará un lugar central en el discurso político del Capitolio, con los legisladores pronunciándose sobre la concesión del indulto. Hay que reconocer de que no es un crimen, es la ley. Él tiene el derecho de hacerlo. Pero él había dicho que no lo iba a hacer por honor al sello presidencial. El indulto se produce apenas unas semanas después de que Hunter fuera sentenciado en 2 casos federales. Ahora, el hijo del presidente evitará una posible pena de prisión por delitos graves relacionados con impuestos y armas. Es un cambio de actitud para el presidente, que prometió que no perdonaría a Hunter ni conmutaría su sentencia. I'm extremely proud of my son Hunter. He has overcome an addiction. He's one of the brightest, most decent men I know. And I am satisfied that I'm not going to do anything. I said I abide by the jury decision, and I will do that, and I will not pardon him. Hunter enfrenta hasta 25 años de prisión por mentir en un formulario federal de compra de armas sobre su adicción a las drogas. La Casa Blanca también había enfatizado en varias oportunidades que el presidente no perdonaría a Hunter. Will he pardon his son? No. Why doesn't President Biden just pardon him? President, I've been very clear. The president's not going to pardon his son. He said he would not pardon his son, and I'm just going to leave it there. El indulto también incluye cualquier otro delito que Hunter pueda haber cometido entre enero de 2014 y diciembre de este año. En una declaración, el presidente Biden dijo: ninguna persona razonable que observe los hechos de los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue señalado solo porque es mi hijo, y eso es un error. Sabiendo que Donald Trump está manipulando el sistema judicial y había predicado que iba a ir detrás de aquellos que se opusieron a él, me imagino que eso, siendo papá, le hizo cambiar la manera de pensar. Los republicanos criticaron la decisión de Biden inmediatamente después del anuncio. El presidente electo Donald Trump publicó en Truth Social que calificaba el indulto de abuso y fracaso de justicia. Ante la narrativa permanente de manipulación judicial y judicialización de la política, ¿cuál sería el efecto de la decisión de Biden sobre la intención manifiesta de Donald Trump de indultarse a sí mismo de los cargos criminales en su contra? Una presidencia entrante que va a tener el permiso de hacer lo que quieran con el sistema judicial. Lo vimos cuando salió la presidencia y todos los perdones que dio Donald Trump. Ahora lo que vamos a ver es magnificado. En la manera en que la gente va a ser perdonada por el lado de Donald Trump. La promesa de la campaña de Trump fue indultar a todos los enjuiciados y encarcelados por sus acciones en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Alfredo Miranda, Noticias, Estrella TV. Pero la decisión del presidente Joe Biden no es nueva en la escena política, pues varios exmandatarios también han utilizado esta atribución. Por ejemplo, el expresidente Bill Clinton en el año 2001 indultó a su medio hermano Roger Clinton, quien se había declarado culpable de cargos relacionados con narcotráfico. Por su parte, el expresidente y ahora presidente electo Donald Trump
concedió 144 indultos en su primer mandato, entre ellos algunos de sus aliados más cercanos por cargos de fraude fiscal y manipulación de testigos. Uno de los nombres más notables de la lista es su consuegro Charles Kushner, suegro de Ivanka Trump, a quien acaba de elegir como embajador de Estados Unidos en Francia. Otro de los indultados es el estratega de Trump, Steve Bannon, acusado de defraudar a cientos de miles de donantes en una campaña para construir el muro, y el indulto del polémico ex sheriff del condado de Maricopa en el estado de Arizona, Joe Arpaio. De hecho, el primero de la era Trump en la Casa Blanca, a quien le absolvió los cargos por desacato criminal. Y para ampliar más sobre este tema, se encuentra ya con nosotros en Frente a Frente nuestro analista político Ricardo Brown. Ricardo, muy buenas noches, un gusto volver a saludarte. ¿Te sorprende, muy buenas noches a ustedes. ¿Te sorprende que haya cambiado de opinión el presidente? Yo creo que es de entenderse que un padre no quiera que un hijo que se está recuperando de una adicción gravísima a las drogas termine en una cárcel federal. Desde ese punto de vista, uno entiende la decisión del presidente. Desde el punto de vista político, me parece que esto es dañino para el Partido Demócrata, y no lo digo yo, lo dicen muchos demócratas, incluyendo el gobernador de Colorado, Jared Polis, el senador federal por ese mismo estado, Michael Bennet. Me parece que esto también perjudica el legado del presidente Biden. Ricardo, pero ¿crees tú que en el caso de Biden, simple y sencillamente por el apellido, por ser hijo del presidente, no se convirtió más en una persecución política? Definitivamente se puede hacer un argumento sobre eso. La familia Biden cree que sus adversarios políticos del Partido Republicano estaban tratando de lograr que Hunter Biden tuviera una recaída en su recuperación de la drogadicción, o que terminara en la cárcel, y que esto perjudicara lo que parecía iba a ser una campaña reeleccionista del presidente, que por supuesto todos sabemos que no llegó a producirse. ¿Hubiera sido mejor para el presidente Biden decir que lo iba a considerar en vez de decir que jamás otorgaría el perdón? Yo intuyo que en el momento en que el presidente inicialmente dijo que no iba a intervenir a favor de su hijo en el proceso judicial, creía eso. Tengo entendido que durante el pasado fin de semana, feriado de Acción de Gracias, cuando la familia se congregó en la isla de Nantucket, en Nueva Inglaterra, en las costas de Massachusetts, decidieron que era urgente tomar esta decisión y enfrentar las consecuencias, fueran lo que fueran. Hay un contraste entre los 144 indultos que otorgó el expresidente y ahora presidente electo Donald Trump con lo que acaba de hacer el presidente Joe Biden. Bueno, los republicanos dicen que ahora que el presidente Biden les ha dado un regalo, pero hay que tomar en cuenta que el mismo presidente Trump, a la salida de su primer gobierno, perdonó a Charles Kushner, que había cumplido una condena carcelaria de 12 años por graves delitos federales. Se perdonó a Steve Bannon. Steve Bannon enfrentaba juicio por supuesto desfalco de fondos de un proyecto que tenía para financiar parcialmente el muro de la frontera a través de contribuciones privadas. Así que yo creo que ambos lados están lanzando el lodo, y que ninguno de los dos lados verdaderamente puede hablar desde la altura de una ética químicamente pura. Ricardo, gracias, Ricardo. Lo que parece va a ser inevitable va a ser el número de perdones que va a otorgar el presidente, como ha prometido en su primer día, incluyendo muchos de los que han sido acusados y encontrados de haber cometido crímenes durante la toma del Definitivamente, Capitolio. Los asaltantes del Capitolio. Muy bien. Gracias, Ricardo. Muy buenas noches. Buenas noches. Pasamos a otro tema. El primer ministro de Canadá le expresó al presidente electo Donald Trump las consecuencias de aumentar los aranceles a su país. Durante su visita a Mar-a-Lago, Justin Trudeau le dijo al próximo mandatario que también los estadounidenses sufrirían si cumplía su promesa.
Trump ha amenazado con incrementar 25% los aranceles a Canadá y a México si es que no detienen las drogas y a los inmigrantes en sus fronteras. Y organizaciones han iniciado una campaña urgente para que los beneficiarios del programa Acción Diferida, conocido como DACA, renueven sus permisos lo antes posible, buscando protegerlos de posibles amenazas ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Fernando Mejía, desde la ciudad de Los Ángeles, nos tiene más información. Se estima que en Estados Unidos existen aproximadamente 535,000 personas que se encuentran amparadas bajo el programa de acción diferida, mejor conocido como DACA. Es a ellos y a otros más a quien está dirigida esta campaña. Esta campaña se llama Prepárate para quedarte y está dirigida a las personas que pueden renovar su DACA y las personas que son residentes y pueden hacerse ciudadanos. Con los antecedentes que hubo durante la primera administración de Donald Trump de que quiso acabar con el programa, el temor que existe es que una vez más lo vuelva a intentar. Ahorita más que nunca es muy importante ser muy vigilante a la expiración de nuestros permisos para poder renovar a tiempo y no dejar que estemos con el permiso vencido. El tiempo de espera para procesar una renovación de DACA en este momento es de aproximadamente 3 meses. En la organización CHIRLA consideran que esto podría terminarse una vez que la nueva administración del presidente Trump tome control del país. Y ahorita estamos animando a las personas que metan el trámite ahorita antes de que empiece la administración y aprovechar esos tiempos de espera que están algo bajas ahorita. En su primer intento de acabar con el programa, una corte federal lo detuvo y aunque es una batalla que continúa, aún existen peligros de que desaparezca, dejando en el limbo a más de 500,000 de personas bajo este programa. El programa básicamente es la oportunidad de tener un trabajo, de tener un permiso de trabajar y básicamente vivir las rutinas regulares de un residente en este lugar. El costo de renovación es de $605 por correo y $555 si lo hace en línea. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Tenemos una breve corte comercial, regresamos con más información a cierre de edición. Un fallo de la Corte Suprema de México podría evitar abusos y detenciones arbitrarias de migrantes atravesando ese país. La violencia no da tregua en el estado de Sinaloa. Las cifras de asesinatos triplican las registradas hace un año en ese estado. Detalles e imágenes al regresar. Dentro de poco podrían terminar los abusos, los arrestos arbitrarios y violaciones a los derechos de los extranjeros que cruzan por la República Mexicana. El máximo tribunal de esa nación tomó una decisión que dará protección jurídica a los migrantes detenidos. Vamos a la Ciudad de México. Arturo Vega nos tiene el siguiente reportaje. El Congreso de la Unión en México deberá crear un registro de personas migrantes detenidas. Así lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un fallo que podría cambiar el escenario migratorio en el país, ya que dicha plataforma deberá ser de acceso público con el objetivo de transparentar las detenciones. A veces hay ciertas malas prácticas que se han dado en algunos casos, en donde, por ejemplo, no sé si recuerdas en algún momento, la Policía Municipal de Ciudad Juárez estaba deteniendo migrantes, lo cual pues no está dentro de su mandato. Y repito, ser migrante no es un crimen. Desde hace 5 años, los legisladores mexicanos tenían la obligación de crear dicho registro. Sin embargo, lo mantuvieron en la congeladora, contribuyendo a detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos de las personas en tránsito. Además, desafortunadamente, pues hay desapariciones, sí hay muchos delitos que se cometen en contra de estas personas en el territorio mexicano, pues es importante que exista un mecanismo para saber si están o no en esas estaciones. El fallo del máximo tribunal responde a un amparo presentado por el Servicio Jesuita a Refugiados y la Clínica Jurídica de Alaide Fopa, quienes documentaron que de 2007 a 2021 se habían investigado 1,280 desapariciones de migrantes, además de arrestos irregulares. Con este registro se deberá informar la hora, día, lugar y autoridad que lleva a cabo el arresto, además de precisar a qué estación migratoria será trasladado el detenido. El registro facilitaría a familias y defensores de derechos humanos la localización de las personas en tránsito detenidas. Sin embargo, la modificación de ley podría tardar hasta un año en hacerse realidad. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco, Noticias Estrella TV. En otra información, la presidenta de México acusó al periódico The New York Times por publicar que estudiantes mexicanos de química
son reclutados por los cárteles de la droga para cocinar fentanilo. Claudia Sheinbaum dijo que el diario se inspiró en la serie televisiva conocida como Breaking Bad para publicar su reportaje. The New York Times indicó que entrevistó a 3 estudiantes mexicanos involucrados presuntamente en la operación del cártel de Sinaloa. Y la narcoguerra en el estado de Sinaloa ha alcanzado niveles sin precedentes. En los últimos 3 meses, la disputa entre los llamados Chapitos y la Malliza ha provocado cientos de muertes. Nuestro corresponsal Vicente Calderón nos tiene un recuento de la violencia en ese estado. Esta es la imagen del terror que padece Sinaloa. Estudiantes en una escuela tirados al suelo al escuchar disparos cuando balearon un negocio cercano. Y es que los balazos suenan por todos lados y todos los días en Culiacán y en otras ciudades del estado. Es consecuencia del pleito entre los Chapitos y los Mayos, antes cómplices en el cártel de Sinaloa y enfrentados desde el 9 de septiembre, tras de que un hijo del Chapo Guzmán entregó a la DEA a Ismael el Mayo Zambada. Desde septiembre a este día, digo que van 500. Y lo peor del caso es que, en efecto, tenemos un número importante de muertos. El gobernador del estado dice que los homicidios disminuyeron y que en la última jornada mataron solo a 2, pero que sus opositores exageran al resaltar que en 3 meses asesinaron a medio millar, aunque también han desaparecido a decenas de personas. Exagerar tiene motivaciones políticas. Este lunes las autoridades informaron de un enfrentamiento armado dentro del penal de Aguaruto. Una riña que al final arrojó una persona sin vida y 4 lesionados. En los últimos días el gobierno federal envió a Sinaloa más militares y agentes de la Guardia Nacional para tratar de contener a los delincuentes. Pero la gente no siente confianza para salir a las calles, lo que está obligando al cierre de negocios. El fin de semana la violencia continuó y en el puerto turístico de Mazatlán atacaron a 3 policías. Los uniformados parecen estar en la mira de los criminales, pues han matado en la entidad a más de media docena. Si no nos damos nuestra propia seguridad, no podemos darle seguridad a nuestros compañeros. Empresarios y ciudadanos se han volcado a las redes sociales para pedir acciones efectivas para recuperar la tranquilidad del estado. En la frontera mexicana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Los invitamos a que no le cambien de canal. Regresamos con mucha más información a cierre de edición. Una joven salvadoreña se convierte en la patinadora más rápida del mundo. Su historia, las imágenes, al regresar. Una joven patinadora es el orgullo de El Salvador. Con tan solo 20 años de edad se ha coronado como la campeona mundial de patinaje sobre ruedas, dando fe que los sueños sí se pueden cumplir. Iván Manzano nos tiene la historia de Ivonne Noches. Esta es la mujer más veloz sobre patines del planeta. Se trata de la salvadoreña Ivonne Noches, quien a sus 20 años ganó oro mundial de 100 metros durante los recientes World Skate Games celebrados en Italia. Representar a todo un país creo que es muy importante. Como deportista, como atleta que ha estado pues, en bastantes competencias representándolo y escuchar el himno, creo que es algo muy bonito, significativo y creo que tienes que darlo todo en la pista. Ivonne inspira a otros atletas nacionales, quienes admiran su disciplina y coraje. Además de ganar el oro, también consiguió el bronce en la categoría de 200 metros. Súper bien, o sea, gran orgullo que fue a ganar una medalla de oro en mayores, que es lo más top, se puede decir, una gran lucha de ella. Es una atleta muy disciplinada, que está bien enfocada en lo que ella quiere hacer. Ivonne comenzó a patinar a los 5 años. Cuando cumplió 15, escribió en un papel que sería campeona mundial y lo logró. Con la familia siempre hacíamos como que nuestros sueños o nuestras metas. Y pues también en el colegio que nos ponían a escribir nuestros objetivos, pues a largo plazo, objetivos a corto plazo y todo eso. Y pues obviamente mi sueño era ser campeona del mundo. Pero no ha sido fácil. La atleta se ha tenido que alejar de su familia y amigos en campamentos de entreno. Ivonne es una prueba de que los sueños se pueden conseguir. Pues me gustaría estudiar la carrera de nutrición, que creo que es una carrera que me llama bastante la atención y pues obviamente aparte del deporte también me gustaría estudiar pues. El próximo gran reto para Ivonne Noches son los Juegos Mundiales que se van a celebrar en China el próximo año. Desde ya le deseamos el mejor de los éxitos. En El Salvador, Iván Manzano, Noticias Estrella TV.
La nieve no deja de caer en varias partes de la región de los Grandes Lagos, trastornando la vida cotidiana de cientos de miles de residentes. Las nevadas provocadas por el llamado efecto lago han sepultado áreas del oeste de Nueva York, Pensilvania y Ohio que han recibido hasta un pie de nieve. Lo peor es que se pronostica que todavía habrá más acumulaciones. Y la primera dama de la nación develó este lunes las bellas decoraciones navideñas en la Casa Blanca. Este año tiene el tema de una temporada de paz y luz. Joe Biden invitó a varias familias de la Guardia Nacional para que fueran las primeras en admirar la festiva decoración que consta de varios árboles de Navidad y más de 28,000 ornamentos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz inicio de semana. A continuación, 24 horas con Alexandra Astercios. Yo soy José Armando Ronsta. Les deseo muy buenas noches y los esperamos, Dios mediante, el día de mañana.